Daniel 9, 20, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Dice así el texto: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros confiamos en tu obra soberana, que al exponer las Escrituras, cualquier parte de ellas que la expongamos con fidelidad, tú la puedes usar para revelarte al corazón de los tuyos, mostrar tu voluntad, hacer crecer en conocimiento y entendimiento a los creyentes, pero llevar a los incrédulos a la salvación. Por eso oramos en esta mañana pidiendo que así sea con este pasaje tan difícil. Pedimos que sea tu gracia obrando de manera poderosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Lo último que habíamos visto en cuanto a Daniel, allá por noviembre, fue el tema de la oración de Daniel, cuando comenzó el capítulo 9, ahí que se dio cuenta él de los 70 años que se estaban por cumplir del cautiverio, y él hizo una oración que es magnífica, ¿no? Donde nosotros vemos lo que significa un verdadero arrepentimiento allí. Comenzamos justamente hoy a considerar, o corresponde considerar, uno de los pasajes más importante de la escatología bíblica. ¿Qué es escatología? Bueno, es el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Eso es escatología, ¿sí? Escato significa último, y logía significa estudio o tratado, y es el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Eso es una doctrina bíblica. Y este pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, especialmente versículo 24 hasta el final, es uno de los pasajes más importantes, ¿sí? Está en el podio, entre los 3 más importantes está este pasaje de Daniel. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque revela este pasaje con precisión, con una gran precisión, el tiempo que resta para completar el plan de Dios, ¿sí? Y eso es tomando como referencia el momento de Daniel. O sea, tomando como referencia el momento en que Daniel está orando, porque ahí se le da la respuesta. A partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que se le revela a Daniel, a partir de él, de ese momento, cuánto resta para completarse todo el plan de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios tiene planificado en el plan de la redención. Bueno, se revela eso aquí, y es interesante eso, ¿sí? Por eso es uno de los más importantes. Pero, así como importante este pasaje, también es un texto que ha resultado motivo de controversias y desacuerdos interpretativos, ¿sí? Este es uno de los más importantes, pero a la vez, hoy en día especialmente, es uno de los que ha despertado estas controversias y desacuerdos en la interpretación, ¿sí? Hombres reconocidos en nuestro tiempo, que concuerdan en la sana doctrina del Evangelio. Sin embargo, esos hombres discrepan en el significado de este texto, ¿sí? Y eso debe llevarnos a nosotros a darnos cuenta
lo difícil que es interpretar este pasaje. O sea, que hombres reconocidos hoy en nuestro tiempo por ser aquellos que son teólogos conocidos y a quienes nosotros escuchamos y seguimos en cuanto a su doctrina, porque sabemos que es doctrina bíblica, ellos discrepan en cuanto a este texto y eso nos debe llevar a nosotros a decir, es muy difícil esto, realmente es muy difícil la interpretación. Y esta realidad debe llevarnos a nosotros a la humildad, queridos hermanos. Siempre debemos acercarnos a la humildad cuando adoptamos una posición interpretativa, ¿sí? Hoy hay en el círculo evangélico pastores como Pastor MacArthur o como Zúgel Michelen que tienen una interpretación diferente de este texto los dos. Sin embargo, en cuanto al evangelio bíblico, los dos piensan exactamente igual. Y el hecho de que hombres como ellos, que a quienes nosotros escuchamos, discrepan en esto, nosotros, entendiendo las reglas que seguimos de interpretación, podemos optar por decir, bueno, él tiene la razón porque entiendo sus argumentos, o él tiene la razón porque entiendo sus argumentos. Cualquiera de las dos posiciones que adoptemos debemos adoptarlas con humildad, ¿sí? Esto no es como un River Boca, ¿sí? Que bueno, yo me pongo del lado acá y no es así la manera de afrontar la escatología y debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Hombres como MacArthur y Zúgel, como dije recién, tienen posiciones diferentes sobre esto, sin embargo, ellos pueden sentarse juntos y tener comunión con base en el Evangelio. El pastor Zúgel ha estado más de una vez en la conferencia que hace el pastor MacArthur en su seminario, en su instituto bíblico, y han estado ahí en la misma conferencia, sentados juntos, incluso dando respuestas. Hay en esas conferencias una sesión de preguntas y respuestas, y ellos están sentados juntos allí respondiendo preguntas, no están peleados. El hecho de que tengan una posición diferente, escatológica, en cuanto a este pasaje especialmente, no significa que no se miran, no se saludan ni nada de eso. Es más, ellos comparten. Es más, la iglesia donde está el pastor Zúgel, hay otro pastor que tiene una posición diferente escatológica, pero sirven en la misma iglesia. Entonces debemos tener mucho cuidado de armar bandos en cuanto a posiciones escatológicas, especialmente con este pasaje. Debemos ser cautelosos con esto, queridos hermanos, ¿sí? Un pasaje donde tantos teólogos de sana doctrina no llegan a un acuerdo, bueno, demanda que seamos rigurosos en apegarnos a las reglas interpretativas, porque es la manera de librarnos del error, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando yo voy a adoptar la posición de este teólogo sobre un pasaje donde yo necesito ayuda, y cada uno necesitamos ayuda de alguien que ha estudiado mucho sobre el pasaje, bueno, ¿por qué tomo la posición de él? No porque su cara me gusta más que la del otro, sino tiene que ser porque sus argumentos me satisfacen a mí, y para que sus argumentos me satisfagan a mí, yo tengo que tener una cierta comprensión, una base de comprensión de reglas de interpretación que me lleven a decir, eso entiendo yo que se acerca más a la interpretación correcta de la Escritura. No le iba a decir, pero lo voy a decir ahora así rápidamente a esto. ¿Qué son? Las reglas interpretativas básicas son 4. Lo saben los hermanos que han estado estudiando homilética conmigo. Una interpretación correcta de la Escritura tiene que ser textual. ¿Qué quiere decir textual? Que lo que se dice está en el texto. No le añadimos ni le quitamos. Si nosotros decimos algo que no está en el texto, ya la interpretación hay que ponerla en tela de juicio. En segundo lugar, una interpretación correcta debe ser gramatical. O sea, yo interpreto siguiendo las reglas de la gramática, perdón. Y ahí entramos en un tema más delicado porque nosotros interpretamos nuestro texto en castellano, pero también hay que tener en cuenta que el texto original en este caso fue en hebreo. Entonces, ahí hay que tener más herramientas para saber cómo se interpretó eso en hebreo. Y ahí precisamos a los entendidos en el hebreo y en el griego de los documentos originales. Entonces, una parte interpretativa mucho más amplia. Pero yo tengo que seguir las reglas de la gramática. No se trata de a mí me parece, sino cómo lo dice el texto. ¿De qué manera están esas palabras armadas gramaticalmente en ese texto? En tercer lugar, una buena interpretación bíblica es una interpretación histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Que yo lo interpreto como lo interpretó el escritor original, ¿sí? Como se dijo en ese momento. ¿Qué significó eso para esas personas en ese momento? Ahí se habla del contexto histórico del texto, ¿sí? Por ejemplo, o sea, quién fue dicho y por qué fue dicho, en qué momento fue dicho. Por ejemplo, algo muy sencillo ahí para entender esta regla interpretativa. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 15, interpretamos esa parábola en el contexto en que fue dicho. Cuando comienza Lucas 15 dice que había unos fariseos que criticaban a Cristo porque dice, este es amigo de publicanos y pecadores. Con base en eso, Cristo empezó a dar esas parábolas.
Entonces yo entiendo lo que dice la parábola, a quién se le está diciendo, y entiendo cada personaje de la parábola relacionándola con esos fariseos que estaban criticando a Cristo. Cuando encontramos la parábola de aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que fue encontrado por ladrones, esa parábola fue dicha en un contexto. También fue dicha a aquellos que no tenían misericordia, entonces ya sé a quién está apuntando. La parábola de Mateo capítulo 20, ya sé que esa parábola fue dada en respuesta a unas palabras de Pedro, está apuntando a Pedro. Entonces, el contexto histórico nos ayuda mucho a nosotros, y eso es muy importante en este texto también, en la buena interpretación. Entonces, tiene que ser textual, gramatical, histórica, y en último lugar son las bases interpretativas, de ahí se desprenden muchas otras más, es que tiene que ser teológica. ¿Qué quiere decir teológica la interpretación? Que lo que yo interpreto de doctrina en este pasaje tiene que coincidir y tiene que estar de acuerdo con el resto de la teología bíblica, ¿sí? Yo no hago una doctrina a partir de un solo versículo, aunque eso contradiga todo lo demás de doctrina en la Escritura. Por ejemplo, una creencia muy común entre un grupo de llamado cristiano de nuestros tiempos es que la salvación se pierde. ¿En base a qué lo dicen? Bueno, por ejemplo, con pasajes como, por ejemplo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Claro, si tomo solo eso, yo digo, claro, tengo que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. Y eso contradice muchísimos textos de la teología de la salvación en las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Interpreto ese versículo y de ese versículo reformo toda la doctrina de la salvación? No, tomo toda la doctrina de la salvación e interpreto ese texto a la luz de toda la teología bíblica. Entonces es una interpretación correcta de un pasaje. Bueno, cuando vamos a adoptar una posición teológica, especialmente escatológica, asegurémonos de tener en claro esas reglas interpretativas y en base a eso nosotros tomar una postura o no. Podemos llegar a decir, no estoy seguro realmente de que esto sea, voy a orar y voy a seguir estudiando. Podemos incluso hacer eso, pero tengamos cuidado con adoptar una posición simplemente porque me cae bien, me cae simpático MacArthur y todo lo que él diga, no importa si yo no me fijo, lo que él diga está bien. No es así la manera. ¿Se acuerdan que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? Porque cuando Pablo les empezó a enseñar, ¿qué hicieron ellos? Ellos se dedicaron a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros cuando adoptamos una posición escatológica, y si no estamos seguros, bueno, con humildad reconocerlo y mantener ahí nuestro estudio para poder llegar a una conclusión, si es que llegamos a eso, si el Señor nos concede hacer eso. Así que debemos tener cuidado con esto. Queridos hermanos, los profetas del Antiguo Testamento inquirían y diligentemente indagaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos al predecir los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos en cuanto al Cristo que anunciaban, ¿no?, en su primera venida. Bueno, si esos profetas del Antiguo Testamento, hermanos, que habían sido los portadores de la revelación directa de Dios, necesitaban inquirir y diligentemente indagar, bueno, porque para ellos mismos resultaba difícil llegar a una conclusión, cuánto más nosotros, ¿no? Cuánto más nosotros, que ellos que eran los portadores, ellos comunicaban el mensaje de Dios, pero ellos mismos después se dedicaban a estudiar, porque todos no lo entendían. El mismo Daniel precisó la presencia de un ángel que le explique lo que estaba Dios revelando, porque él mismo no llegaba a entender. Capítulo 10 lo vamos a ver un poco más específicamente. Y es interesante, queridos hermanos, que luego de la resurrección, Cristo estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos, enseñándoles qué cosa, acerca del reino de Dios, ¿sí? 40 días apareciéndose y enseñándoles acerca del reino de Dios. No se nos dice que les enseñó acerca del reino de Dios. Pero sí lo que es interesante es que justo cuando el momento antes de partir, cuando llegó la ascensión de Cristo, cuando ya se fue de este mundo a la presencia del Padre, le preguntaron, y esto es Hechos capítulo 1, ¿qué le preguntaron los discípulos? ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Interesante, ¿no?, la pregunta. Estuvo 40 días hablándole acerca del reino, pero quedó una pregunta todavía. ¿Cuál era? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Acaso no les estuvo hablando del reino? Evidentemente quedaron cosas todavía por saber acerca del reino de Dios, y especialmente el tiempo. Y eso es muy interesante, esa pregunta de los discípulos, debido a varias razones de las que hoy andan dando vuelta
en nuestro círculo evangélico sobre el tema del reino. Si el reino milenial es literal, es un reino que se va a cumplir aquí en la tierra, o si el reino ya está en funcionamiento y es un reino espiritual. Bueno, estas preguntas, estos detalles, estas pinceladas acerca de la escatología bíblica son las que debemos tomar en cuenta, porque si ellos, que estuvieron 3 años con el Señor y después 40 días, estuvieron siendo instruidos acerca del reino de Dios, terminan preguntándole, ¿restaurarás el reino? Significa, ¿el reino todavía no está restaurado? Si están preguntando por eso, y Cristo no les dijo, muchachos, ya está restaurado. No les dijo eso. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre ha reservado en su sola potestad. Son detalles. La escatología bíblica es como un gran rompecabezas, queridos hermanos. Está desparramado por todas, las piezas están desparramadas por toda la Escritura. He estado leyendo para este mensaje que ha sido, considero uno de los más difíciles para mí. En todo este tiempo que he estado en la iglesia, más difíciles para mí, porque no soy un experto ni en hebreo, ni griego, ni siquiera en escatología soy un experto. Pero he estado leyendo tanto y dije, si hay que explicar cada pasaje escatológico, estaríamos 2 o 3 años examinando los pasajes escatológicos en la Escritura, ¿sí? Así que debemos proceder con cautela con estos textos. Ahora, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a ir al texto en esta mañana, ¿sí? Vamos a ir al texto. Vamos a hablar primero del momento histórico de esta profecía de las 70 semanas, ¿sí? Eso es versículo 20 al 23. Noten allí, 20 al 23, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sí? Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Ese es el momento histórico, ¿sí? En el capítulo 9, como mencioné hace un momento, Daniel llega en ese momento, mientras él trabaja como un estadista, como un hombre de Estado, llegó a darse cuenta en su estudio de la Escritura que el tiempo anunciado por el profeta Jeremías, ¿sí?, en cuanto a la cautividad en Babilonia, que está a punto de cumplirse. ¡Wow! Se está por cumplir los 70 años, ¿sí? Los 70 años están llegando a su cumplimiento y Daniel sabe una cosa, por su estudio de la Escritura, que no solo van a volver los judíos de Babilonia a Jerusalén, sino también se da cuenta de esto, Daniel. ¿De qué se da cuenta? Él tiene la expectativa en las profecías que anunciaban la venida del Mesías y el establecimiento de su reino, teniendo a Israel como el centro del gobierno universal. Si ustedes se dedican a leer las profecías que escribió Jeremías como parte de revelación del mensaje de Dios acerca de la vuelta, no solo el cautiverio, sino de la vuelta, cuando ellos iban a volver después de 70 años, son capítulos larguísimos, tanto Jeremías como Ezequiel, van a ver que juntamente con la venida desde Babilonia, también se anunciaba la venida del Mesías y el establecimiento del reino del Mesías, ese momento que tanto esperaba Israel. Pasajes como este, solamente es un extracto, ¿sí? Jeremías 23, versículo 5, que lo tienen aquí, dice así, he aquí que vienen días en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ese hijo de David es el Mesías. ¿En dónde está ese texto que acabo de leer? En el contexto del anuncio del regreso de los 70 años de cautiverio. Ese texto está allí. O por ejemplo, Jeremías 33, 14 al 17 dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, cuando ellos regresen, ¿sí?, de Babilonia, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Ese es el Mesías. Y ese Mesías hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ese es el Mesías. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Esas profecías están incrustadas dentro de las promesas de volver del cautiverio a Jerusalén. Ahora, Daniel está leyendo, como yo lo haría, todas las profecías. Dice, vamos a volver. ¿Y qué va a pasar cuando volvamos? El Mesías va a llegar y el reino va a ser establecido. Eso es lo que estaba pensando Daniel en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando Daniel se da cuenta que la cautividad está a punto de terminar, sus expectativas son de la pronta llegada del Mesías y el establecimiento del reino. Por eso él ora.
Por eso en su oración, la que consideramos anteriormente, él ora que Dios restaure el santuario asolado. ¿Por qué? Porque entre las profecías acerca de la llegada del Mesías, entre las muchas cosas que iba a hacer el Mesías, es construir un templo en su reino. Y eso está, Ezequiel capítulo 40 al 48 hay que leer, son muchos capítulos, pero en todo eso se habla del templo que iba a construir el Mesías cuando llegase a reinar, ¿sí? Y eso está orando ahí, Daniel. Ora para que el santuario asolado sea otra vez ese santuario glorioso que fue en el tiempo de Salomón. Pero lo que Daniel no sabía aún, no lo sabía en ese momento, que él estaba orando esto, que entre la salida de Babilonia y la llegada del Mesías habría una brecha. Eso no lo sabía Daniel. Y por eso Dios le envía el ángel Gabriel, para que él entienda que no van a suceder las cosas inmediatamente. Salida de Babilonia, llegada al Mesías, establecimiento del reino. No iba a pasar así, todo simultáneamente, sino que iba a haber una brecha entre una cosa y la otra, ¿sí? Por eso es que la llegada de Gabriel, este ángel, permite tener un poco de luz sobre lo que sucede en el cielo cuando el creyente ora y cómo Dios responde utilizando a sus ángeles, ¿no? Interesante eso, porque dice que en versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Apenas Daniel empieza a orar, Dios da la orden para ir a darle la respuesta a Daniel de lo que Dios le quería comunicar y inmediatamente el ángel Gabriel sale para llevarle la respuesta. Bueno, así obra Dios con las oraciones de los suyos, ¿no? Concuerda esto con Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Para qué existen los ángeles? Dios los ha creado para que sean servidores de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Para eso los creó? Sí, además de que adoran al Señor, su tarea, la palabra ángel significa enviado, son enviados para servir a los creyentes. Tremendo, ¿no? Y parte de ese servicio es cumplir la orden que Dios da en respuesta a las oraciones de los suyos. Ayer lo mencionamos y a mí me parece asombroso esto, ¿sí? Me parece asombroso esto, en el sentido de que cada vez que el creyente ora en la voluntad de Dios y de la manera apropiada, el cielo se moviliza. El cielo se moviliza para responder a la oración de los santos que oran conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más en el capítulo 10, cuando lo veamos Dios mediante en 15 días quizás, ¿sí? Me gusta realmente el tono consolador de la respuesta de Gabriel en versículo 23, porque dice que al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Tremendo, ¿no? Esta es la razón por la cual Dios está respondiendo y envió a uno de sus ángeles, que se ve que es uno de los ángeles de mayor jerarquía en el cielo, porque este Gabriel aparece varias veces en los relatos de la Escritura. Habiendo millares y millares de ángeles, Gabriel aparece varias veces por allí. Y es interesante que él viene a dar una respuesta, y la respuesta es, porque tú eres muy amado. Tremendo, ¿no? La sencillez del trato de Dios con Daniel. Porque te amo, es que te respondo esta oración. Es como el momento ese de Génesis capítulo 18, cuando Dios está por destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y está hablando a los ángeles, y Cristo en ese momento anticipadamente, habiéndose manifestado ahí, está hablando con Abraham. En un momento los ángeles se van y dice, ¿cómo voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo en él bendita todas las naciones de la tierra, él es mi amigo. A partir de ahí fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque no había necesidad de contarle a Abraham lo que estaba por suceder, pero se lo contó porque es su amigo. Eso es lo que señala la Escritura. El trato sencillo y amoroso de un Dios tan grande como el que hablamos ayer en la reunión de oración, ¿no? Todo creyente puede apropiarse de estas palabras de tú eres muy amado, porque todos somos muy amados en Cristo, y saber que cada respuesta de Dios a sus oraciones es una muestra de amor. Cada vez que Dios responde a las oraciones de los suyos es una muestra de su amor. Por eso lo hace. La revelación de las 70 semanas, queridos hermanos, surge entonces como una respuesta de amor a la oración de Daniel. Ese es el contexto histórico. Las 70 semanas, esta revelación magnífica que tenemos del plan de Dios en cuanto a las edades, en cuanto al mundo, en cuanto a la historia de la redención,
Fue dado como respuesta, una respuesta de amor a la oración de uno de sus hijos, de uno de sus siervos. Maravilloso, ¿sí? Vamos a ver en segundo lugar, empezar a ver lo que es la revelación, ¿sí? La revelación en sí mismo. Y eso nos va a tomar este y el próximo domingo por las cosas que hay que decir. Y eso ocupa versículo 24 al 27. Dice el texto allí en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. O sea, hay un tiempo ya decidido o ya determinado, 70 semanas. Dios no solo decretó los eventos que acontecerán, sino que también determinó el tiempo en que deben suceder las cosas en su plan. Las cosas en el plan de Dios no van sucediendo a medida que Dios va viendo cómo resulta, si algo se sale del lugar, lo va arreglando y va viendo. No pasa así en el plan de Dios. Lo último que vamos a hablar en doctrina de teología propia los sábados es cómo Dios obra. ¿Cuál es la manera de obrar de Dios? Y Dios no obra respondiendo a necesidades. Dios obra de acuerdo a un plan que Él se trazó ya. No va haciendo un plan de acuerdo a cómo ve las cosas, cómo funcionan. No. Dios ya determinó cómo sucederán las cosas dentro de su plan. Y así mismo también determinó 70 semanas, un tiempo específico, un tiempo muy específico, ¿sí? Esta palabra, determinado, ¿sí? El pastor MacArthur dice esto, significa cortar, y eso es muy importante, ¿sí? Esa palabra, cortar. Es como si Dios simplemente ha cortado o ha liberado un periodo de 70 semanas y lo ha sacado de la historia humana, y en ese periodo Él va a cumplir sus propósitos con su pueblo Israel. ¿Sí? Es como separó específicamente estas 70 semanas para que ocurran 6 cosas. ¿Sí? 6 cosas van a suceder en esas 70 semanas. Y la palabra determinado es como lo separo de todo lo demás. No es que no está dentro de todo el plan de redención, pero esto como algo muy específico. Esa es la idea, la palabra en el hebreo que se utiliza allí, determinado. Y 70 semanas son equivalentes a 490 años. Punto aparte. Y usted dice, no, padre pastor, explíqueme por qué 70 semanas son 490 años. Bueno, la palabra hebrea para semana literalmente significa un 7. Eso es lo que significa esa palabra semana, ¿sí? Y así está utilizado aquí también. Entonces, en hebreo la idea de 70 semanas es 70 sietes, ¿sí? Eso sería la expresión. O sea, 70 por 7. Y 70 por 7 son 490 años. ¿Sí? 490 años. Así que a Daniel se le revela que aunque los 70 años de la cautividad están a punto de terminar, aún faltan 77. O sea, aún faltan 490 años para que las promesas de restauración se cumplan. Eso es lo que le está diciendo el ángel aquí. Van a volver, pero Daniel, ten en cuenta una cosa, no es que vuelven y ahí llega el Mesías enseguida, no. Faltan 490 años para que 6 cosas en el plan de Dios se lleguen a completar. ¿Sí? Eso es lo que se le está revelando a Daniel. Él estaba expectante de esa llegada inmediata y dice, momento, falta algo más aquí en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Por qué son años y no días? 490 días, ¿y por qué 490 años? Bueno, llegamos, ¿y por qué aclaro estas cosas? Porque si usted va a escuchar las distintas posturas teológicas hoy en día, están aquellos que dicen que estas 70 semanas son simbólicas, no son días específicos, es simbólico. No es que son 490 años literales, está esa postura. Están aquellos que en realidad dicen, no son años, son días. Bueno, por eso aclaro por qué nosotros, o por qué yo estoy enseñando que son años aquí, ¿sí? Llegamos a esa conclusión porque ya se ha usado esta expresión de semana como años en la Escritura, para indicar un periodo de años, ¿sí? Ya se usó eso. Por eso es que podemos pensar claramente que esto se refiere a años. ¿Dónde se usó? En Levítico 25:8, y usted tiene el texto aquí. Dice así el texto. Dice, contarás 7 semanas de años. 7 veces 7, dice el texto. ¿Sí? Perdón, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y ahí se utiliza la palabra semana como años. Se está utilizando de esa manera. Usted me dirá, ¿por qué? No lo sé. Así se usaba el idioma en ese momento, la manera de expresarse ahí que Dios utilizó. Y esta es una referencia, queridos hermanos, para saber que ya se ha usado la palabra semana para referirse a años. En ese caso de Levítico hay una relación con la profecía aquí.
En ese caso de Levítico se habla del año de jubileo. ¿Ha escuchado sobre eso? El año de jubileo es parte de la ley de Dios, parte de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Esa ley de jubileo era el año, o se celebraba el año 50. Después del año 49, de esas semanas que se contaban cada 7 años, luego de contar 7 veces 7, 7 años, ¿sí? Llegaba a 49, el año 50 era el año de jubileo. Luego de haber trabajado 6 años, era un pueblo agrícola Israel, ¿sí? Luego de haber trabajado 6 años la tierra, el séptimo debían dejar descansar las siembras y la tierra, la debían dejar descansar a la tierra el séptimo año para que la tierra recupere sus nutrientes. Porque si la siguen trabajando, la tierra se empobrece en sus nutrientes y la cosecha cada vez es más pobre. No es lo mismo, no rinde lo mismo. Entonces Dios dijo, 6 años trabajás, el séptimo descanso. Y si descansaba acá, ¿cuándo iba a sembrar? El año octavo. Y si sembraba el año octavo, ¿cuándo iba a cosechar? El noveno. Y ahí entraba la incógnita. ¿Y dónde comemos los otros? No se hagan problema, dice Dios. En el mismo capítulo 25 de Levítico, ustedes no se hagan problema. La última siembra, yo voy a hacer que la tierra produzca el doble. Entonces ustedes van a guardar todo eso. No se hagan problema, ya está previsto esto. Entonces ustedes van a estar comiendo esos años que no están cosechando. No se hagan problema, van a estar comiendo de lo último, que yo les di más realmente de lo que la tierra suele dar, para que ustedes puedan hacer descansar la tierra. Estaba todo previsto allí. Sí, estaba todo previsto allí. Bueno, hacían eso 7 veces. Y la séptima vez, que era el año 49, el año 50 era el año de jubileo. ¿Qué pasaba en ese año de jubileo? Bueno, lo que pasaba en ese año de jubileo es que se cancelaban todas las deudas. Y por ahí alguien había caído en desgracia económica, ¿sí? En Israel, y tenía que vender su casa, su heredad, su tierra, y no importaba si había sido en el año sexto, en el año 25, en el año 45, llegaba el año 50 y recuperaba la tierra. Y alguien decía, pero yo no importa, el año de jubileo vos me la tenés que devolver. Así era la ley en Israel. En el año 50 todos recuperaban sus tierras y si había deudas, la deuda era cancelada. Era cancelada. La razón por la cual Dios dice que hace esto es porque la tierra es mía. No es de ustedes. La tierra es mía, yo se las di. Y de esa manera había como un equilibrio en cuanto a la economía en Israel. Pero eso sucedía en el año 50. ¿Sí? Es interesante esto. La preocupación de Daniel al comienzo del capítulo es mirar atentamente el número de los años que durarían las desolaciones de Jerusalén. Eso es interesante. Y es lógico pensar que la respuesta también se refiera a esos años. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales ellos estuvieron 70 años y no 65, y no 90, y no 110, es porque ellos no hicieron una cosa. ¿Qué fue lo que no hicieron? No hicieron descansar la tierra. No, yo no me quiero quedar sin el pan. Trabajaron todos los años la tierra y no la hicieron descansar nunca. Eso era una demostración de la falta de confianza en Dios y además de la avaricia. Israel no hizo descansar la tierra. Y cuando en segundo de Crónicas, capítulo 36, ya son llevados cautivos, y el escritor empieza a poner razones de por qué ellos fueron llevados cautivos, una de las razones que en Crónicas, segundo 36, dice, cuando ellos fueron llevados cautivos, la tierra descansó. Descansó de los años que ellos, por su codicia y avaricia, no la hicieron descansar. Interesante eso. Y esos 70 años la tierra reposó y recuperó todos sus nutrientes. Y esto era una disciplina de Dios. Para hacerles pensar, ustedes por avaros no hicieron caso de mis mandatos y trabajaron la tierra no confiando en mi provisión. Yo iba a hacer lo que yo prometí. Tremendo eso. Por eso es que en realidad estos 70 años son literales. Como fueron los 70 años de cautiverio, estos 490 años que están relacionados con eso son literales. ¿Sí? Daniel utiliza la palabra semanas una vez más en 10, 2 y 3, pero ahí cuando utiliza la palabra semanas va acompañado de la palabra días, como si Daniel quisiera evitar al lector alguna confusión con las semanas de capítulo 9. O sea, que cuando esas semanas son de días y no de años, el escritor hace una aclaración. ¿Sí? Y es interesante que esto coinciden, los de diferentes posiciones teológicas, todos coinciden en esto. De no referirse a años,
tendrían que ser días, pero 490 días no son suficientes para cubrir las necesidades de la profecía. Lo que se tiene que cumplir en 490 días no alcanza. Tienen que ser años, ¿sí? Así que las 70 semanas, los 490 años que están señalados aquí, no son simbólicos, no son semanas simbólicas, son un periodo de tiempo literal. Y ahí se empiezan a dividir las aguas en los que interpretan este pasaje, ¿sí? Es un tiempo literal. Hermanos, yo simplemente voy a decir, debido a la posición escatológica que adopto, es que tanto énfasis en los días, en las semanas, tanto énfasis en cuánto, porque después las semanas se separan en 3 etapas, tanto énfasis para después decir que son literales, que son simbólicas, me parece que no cierra lógicamente con la interpretación de lo que el texto está diciendo. Yo prefiero adoptar en verdad la posición de que estas son semanas literales, son 490 años literales en que se va a cumplir el plan de Dios, ¿sí? Pero bueno, no me voy a pelear con quienes adoptan la otra posición, ¿sí? Durante este periodo de tiempo sucederán 6 cosas, todas relacionadas con el pueblo de Israel y la santa ciudad. ¿Han prestado atención a eso? ¿Sí? Lo que le dice el ángel Gabriel, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 2 lugares, 2 cosas mencionadas que están relacionadas con todo lo que va a pasar. Tu pueblo, ¿sí? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Ahí es donde debemos enfocar estas 6 cosas, hermanos. Tu santa ciudad, Jerusalén, tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Si nosotros nos olvidamos de ese contexto, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo todo esto? Ahí es donde nosotros podemos empezar a errar en la interpretación y olvidarnos que está refiriéndose a algo muy específico. Tu pueblo y tu santa ciudad, Jerusalén. Y eso es importante para saber a qué se está refiriendo allí, ¿sí? Se está refiriendo al pueblo de Daniel, quienes eran los judíos, y a la ciudad de Daniel, que era Jerusalén. Entonces es una profecía acerca de los judíos y de Jerusalén, en contraste a las profecías previas en el libro de Daniel, las cuales estaban lidiando primordialmente con las profecías mundiales, gentiles, y esta trata con Israel. O sea, lo que dice MacArthur aquí, que acabo de citarlo, es lo que uno puede ver cuando está estudiando el libro de Daniel. Daniel tiene capítulo 2 y tiene capítulo 7, que ya lo vimos, que habla del plan de Dios para todas las naciones, los imperios mundiales que van a existir, todo lo demás, pero acá como que corta un espacio de ese tiempo para hablar específicamente de Israel, pueblo de Daniel, y de la santa ciudad que es Jerusalén, ¿sí? Esas 6 cosas que van a pasar en ese periodo de 490 años, 3 están relacionadas con el pecado, ¿sí? Notaron allí, versículo 24, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esas son las 3 primeras cosas que van a suceder en ese tiempo de 490 años, que están relacionadas con el pecado, ¿sí? Esa expresión, terminar la prevaricación, en el original tiene un acento en el artículo definido como refiriéndose a una prevaricación específica. Esa palabra prevaricación en realidad se refiere a la falta de alguien que está subordinado a una autoridad. Esa es la idea de prevaricación. Y es una prevaricación muy específica y puntual por el acento en el artículo definido ¿sí? Un teólogo lo expresa así de esta manera. El significado más patente es que el curso de la apostasía de Israel, su pecado y su deambular por la faz de la tierra será llevado a su fin dentro del periodo de los 77. La restauración de Israel, que Daniel buscaba en su oración, tendrá su cumplimiento final en el concepto de los 77. ¿Han visto que Israel todavía sigue deambulando por el mundo a causa de su prevaricación, a causa de haber rechazado, no solo haber pecado contra Dios en el Antiguo Testamento, sino haber rechazado al Mesías, y sigue deambulando a causa de la prevaricación? Bueno, eso tendrá su fin, va a tener un fin ese, porque Dios va a cumplir sus promesas con Israel, tiene su fin justamente dentro de este periodo de los 77, ¿sí? Eso es terminar con la prevaricación. Que realmente esta desobediencia de Israel
Este deambular por el mundo va a tener su fin. En segundo lugar es poner fin al pecado, o como dicen los traductores, cancelar los pecados, ¿sí? El contexto nos obliga a relacionar esto primordialmente con Israel. Por ejemplo, Isaías 40, versículos 1 y 2, dice así, es una profecía del futuro con Israel, ¿no? Después de haber hablado 39 capítulos en Isaías acerca del pecado de Israel, en el 40 hay luz de esperanza. Me encanta Isaías. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y de ahí en más, de capítulo 40 se empieza a hablar de la restauración futura de Israel, ¿sí? Así que se habla allí de una cancelación de los pecados. Escuche Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero que preparará el camino delante de mí? Dice el Señor. El Señor va a venir, pero antes va a enviar un mensajero, Juan el Bautista. Pero presta atención, si usted ha estudiado un poco de escatología, preste atención a lo que sigue diciendo. Y vendrá súbitamente el Señor, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decías vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y escuchen esto, versículo 3, se sentará para afinar y para limpiar la plata, para limpiar a los hijos de Leví, y los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Juan el Bautista. ¿Y lo otro sucedió con la primera venida de Cristo? No. En una misma profecía nosotros podemos encontrar dos eventos que están sucediendo, uno en un momento en la primera venida y otro puede estar sucediendo en la segunda venida. Y no es el único pasaje donde eso puede estar sucediendo, donde eso pasa, mejor dicho, ¿sí? Y eso quiero decir porque a veces dicen, bueno, hay quienes dicen, en la primera venida se cumplió todo. Sin embargo, si nosotros queremos usar este texto para decir, sí, se habla de Juan el Bautista ahí, y lo otro, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de su pacto, y va a ser lo que es la restauración de Israel, no sucedió. Y ese es un problema con el hecho de interpretar las profecías de una manera que no respetamos las reglas realmente de interpretación de profecía, ¿no? Bueno, aquí sucede eso. Pero lo que quiero acentuar con este texto, aparte de esta acotación, es el hecho de que se habla de una purificación del pueblo de Israel antes de que el reino sea establecido, poniendo a Cristo como el hijo de David que se sentará sobre el trono en Israel. Habrá una purificación, ¿sí? El texto señala una limpieza de Israel cuando el Señor venga súbitamente a su templo, ¿sí? Y vendrá súbitamente. ¿Qué es súbitamente? ¡Bum! De repente. ¿Sucedió así en la primera venida? No. No sucedió de esa manera, ¿sí? Y lo tercero que sucederá dentro de esos 490 años es expiar la iniquidad, ¿sí? Esta expresión hace referencia a la reconciliación. Ustedes pueden leer Jeremías capítulo 31, habla de esa reconciliación de Dios con su pueblo, ¿sí? Ahí que no lo vamos a extender porque no hace falta mucha explicación sobre eso, creo yo, en este momento. Es la expresión y las profecías hablan por sí solas en cuanto a esto. Las otras tres cosas, que dicen que esas 6 que van a pasar, sucederán dentro del periodo de los 77, están relacionadas con el reino. 3 están relacionadas con el pecado y 3 están relacionadas con el reino de Cristo, ¿sí? En primero es traer la justicia perdurable. Esa palabra realmente significa la justicia de la eternidad, o la justicia de las épocas, se traduce mejor. Y estoy citando a MacArthur en esto y él dice, ¿sabe usted que hay una justicia de la eternidad? En otras palabras, hay un estándar verdaderamente justo. Hay una justicia en la mente de Dios, que es la justicia de la eternidad, pero nunca ha sido traída a la tierra. Operamos en un sistema hecho por el hombre. La justicia de las edades indica que hay reglas y estándares de vida que son correctos y siempre han sido correctos y siempre están correctos y son los estándares de Dios. Y ahora no están de moda en el mundo, pero vendrá un día cuando las 70 semanas se acaben, que el mundo y todos los principios del hombre serán controlados de manera eterna por principios eternos de justicia y equidad, que Daniel llama la justicia de las edades.
Si ustedes leen las profecías de Isaías, las profecías de los profetas menores, se anuncia de manera clara y precisa que el Cristo vendrá y reinará y establecerá un reino de justicia, de una justicia realmente, la justicia santa, la justicia de Dios. Y eso son muchísimos los pasajes, hermanos, no quiero cansarnos con eso, pero eso sucederá dentro de estos 490 años. Mientras los reinos de este mundo perecen, el reino del Mesías es el reino eterno de justicia perdurable. Isaías 9:7, que algunos de ustedes lo conocen, dice lo dilatado de su imperio, hablando del reino de Cristo. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entre los tantos textos que podemos hablar de lo que significa esa expresión, establecer la justicia perdurable. La otra cosa que va a suceder relacionado con el reino es sellar la visión y la profecía, ¿sí? Dentro de este periodo de 490 años, los 77, ¿sí?, se completan las profecías tocante a tu pueblo y a tu santa ciudad, ¿sí? Esa expresión, sellar la visión y la profecía, es dar por cumplido lo anunciado. Cristo dijo, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Una vez que se cumplió todo, listo, ya no hace falta. Se sella. Saben que en el reino y en la eternidad no precisaremos la Biblia. ¿Por qué? Porque Jehová mismo nos enseñará. Él será nuestro enseñador y ya no hará falta la Escritura como ahora la necesitamos. A eso se refiere esta palabra que nosotros usamos ahora, la tenemos como válida hasta el momento en que se diga se sella, se cumplió todo, ¿sí? Muy bien. Eso es sellar la visión, ¿sí? Y ungir al santo de los santos. Y ahí me río un poquito, porque esta es la frase que más divide a los intérpretes. Lo primero que uno piensa cuando lee esa expresión, al santo de los santos, ¿en qué piensa? En Cristo. En Cristo. La expresión, Evis Carballosa, ¿sí?, es un conocido profesor de griego y de hebreo, eso también suele estar en las conferencias estas que se ven en internet de la iglesia de MacArthur. Él es de España. Él ha sido profesor de varios de los predicadores que nosotros escuchamos en la internet. Evis Carballosa es un hombre anciano ya, es un excelente. Mi libro de Santiago que yo utilizo es de los mejores libros que yo he visto en cuanto a exégesis bíblica. Él sabe mucho sobre hebreo y griego, ¿sí? Y él dice que esta expresión en el original suena así: sanidad de sanidades, y no al santo de los santos. Y cuando eso cambia, cambia la interpretación. Y ahí está el asunto. Y el pastor MacArthur dice esto: ungir al santo, o mejor, un santo de santos, o un santísimo. Así se expresa esa oración, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto?, dice él, enseñando esto. Bueno, la mejor traducción, amados, es un santo de santos. Y lo que está diciendo es simple. La frase santo de santos refiere al lugar santísimo en el tabernáculo o al lugar santísimo del templo. Yo creo, dice MacArthur, que lo que está diciendo es que al final, con la justicia eterna y con conocimiento completo, conoceremos como somos conocidos. También se establecerá un templo en el reino y lo único que tiene que hacer es leer Ezequiel 40 al 48, lo que yo les mencioné hace un momento, para encontrar esa confirmación. Este es el templo restaurado del reino milenario. Y cuando leemos las profecías en Jeremías, se habla que una de las cosas que hará el Mesías es edificar un templo. Así que yo adopto esta posición de que no se refiere a Cristo, sino al santuario. ¿Por qué? Una de las razones. ¿Por qué estaba orando Daniel? Porque el templo asolado sea restaurado. Y él estaba esperando eso. Ahora, yo soy sincero en decirles esto. He examinado las dos posiciones. Las que dicen que es de Cristo y las que dicen que es el santuario. Las dos no tienen los suficientes argumentos para poder plantarse y decir, esta es. Soy sincero delante de ustedes. Pero por mi estudio, por lo que veo y lo que vamos a ver la semana que viene, la otra parte, yo pienso en verdad que se refiere al templo de la restauración, que era algo que estaba esperando en realidad Israel y que era muy significativo para ellos, ¿sí? Muy bien, esas 6 cosas tienen que suceder en esos 490 años. ¿Cómo van a suceder?
Bueno, eso es lo que dice después, pero no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo van a suceder esas cosas, esas 6 cosas, en esos 490 años? Solamente una reflexión quiero dejar aquí. El plan de Dios, porque esto es parte del plan de Dios, se concentra en una sola cosa. Se concentra en su relación con sus escogidos, eliminando el pecado a fin de que éstos puedan adorarle en santidad. Porque ¿qué se busca con todo esto? ¿Qué se busca con todo esto? ¿Qué está buscando Dios? Que el pecado sea eliminado y que sus escogidos le puedan adorar a Él en plena santidad. No tenemos que olvidarnos del propósito de Dios aquí. Sea cualquier posición que usted busque, lo que está haciendo Dios es poniendo la adoración a Él, de sus criaturas, como lo máximo. Todo esto está diseñado para hacernos entender que la adoración a Dios es muy importante, es sumamente importante. ¿Sí? Todo esto que hace Dios en su plan, porque es cuando nosotros adoramos a Dios, que nuestra alma se siente completamente satisfecha y plena. Nos sentimos completamente realizados allí. Amado Padre Celestial, nosotros reconocemos que entramos a un pasaje complejo, difícil, y sabemos que es tu gracia la que puede obrar, la que puede tratar con los corazones, la que puede llevarnos a pensar en Cristo, sea cual sea nuestra posición en la escatología. Ponerlo a Él en lo más alto, como tú has designado. Por eso, Padre, pedimos tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.